Es un placer saludar a los participantes al Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdad y presentaremos el trabajo titulado Identidades estigmatizadas en las prácticas de educación sexual. Es un estudio realizado en colegios de la ciudad de Santiago de Cuba, Cuba. Autores de este trabajo, pues la máster Ileana Lea Castillo de la Universidad de Oriente, Cuba, las doctoras Andrés Sartor Arada de la Universidad Internacional de Valencia en España y la doctora Juliana Acevedo Gómez de la Universidad Internacional de La Rioja, España, y quien le habla, doctor Óscar Ulloa Guerra, también de la misma institución, Universidad Internacional de La Rioja en España. Bueno, comenzamos esta ponencia primeramente resaltando la evidencia científica que existe de haberse configurado la educación sexual en Cuba como una instancia clave en la cual se reproducen identidades y prácticas hegemónicas, a la vez que otras identidades y prácticas son desvalorizadas, desacreditadas y marginadas. Otro elemento que nos parece importante resaltar es que a partir del año 2011, el Ministerio de Educación de Cuba aprueba una resolución en la cual se establece oficialmente la educación sexual como un programa rector específico con carácter transversal, integral y de género, denominado Programa de Educación de la Sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales. Por lo tanto, a partir del año 2011 adquieren mucha visibilidad en los documentos, en las normativas, en las orientaciones metodológicas, temas como identidad de género, orientación sexual, diversidad sexual, equidad de género, violencia e igualdad de derechos. En esa dirección es que nos preguntamos desde la investigación, tomando como punto de partida estas interrogantes, qué enfoque o modelo de educación sexual predomina en la actualidad, ¿no? Si tenemos estos antecedentes investigativos de la pasada década y una resolución ministerial a partir de 2011, bueno, ¿qué cambios podemos encontrar en esa dirección, ¿no? ¿Cómo se está implementando la educación sexual en las instituciones escolares? ¿Cuál es su finalidad desde la perspectiva del profesorado? ¿Qué se considera normal, anormal, cuando se llevan a cabo las prácticas de educación sexual? Circulan discursos que estigmatizan determinadas identidades sexuales y de género, que establecen jerarquías y ordenamientos entre determinadas identidades y prácticas. Por ello, el objetivo de esta investigación fue problematizar las jerarquías y ordenamientos entre identidades sexuales y de género que se reproducen en la educación sexual en colegios de Santiago de Cuba, Cuba. Desde el punto de vista metodológico, pues debemos confirmar que es una investigación de metodología cualitativa en correspondencia con los principios que se defienden desde el paradigma humanístico interpretativo, tanto a nivel ontológico, epistemológico y metodológico. Estamos hablando de una muestra que se seleccionó de forma no probabilística de 6 colegios de educación secundaria de la ciudad de Santiago de Cuba. Y las entrevistas semiestructuradas fueron el instrumento utilizado para obtener información con docentes y gestores de esas instituciones educativas. Para el análisis de la información se siguieron los siguientes procedimientos habituales para el procesamiento de información cualitativa: delimitación de categorías temáticas, codificación y separación por unidades de contenido temático, síntesis y agrupamiento de las informaciones y análisis interpretativo por categoría analítica. Bueno, los análisis de las informaciones recolectadas nos permitieron, a partir de 4 categorías analíticas, llegar a un conjunto de resultados. Esas categorías analíticas asumidas fueron enfoques predominantes en las prácticas de educación sexual, los fines de la educación sexual, discursos sobre lo normal, qué discursos circulan, identidades y prácticas estigmatizadas también que pudieran estarse reflejando en los testimonios de los docentes. Bueno, con relación a esas categorías temáticas, vamos a seguir el mismo orden, A, B, C y D, pues podemos decir, plantear como resultados más relevantes, hablar sobre sexualidad. Hemos constatado que continúa siendo un asunto circunscrito al área de ciencias naturales, confirmándose la prevalencia de un modelo biomédico, donde obviamente la reproducción adquiere centralidad, ¿no? La reproducción, el embarazo, la prevención de los embarazos precoces,
el uso de preservativos para la prevención, etc. Entre las finalidades de la educación sexual, la educación para el respeto a la diversidad, el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y la superación de la violencia sexual y de género apenas aparecen en los testimonios recogidos. También otro resultado relevante es el predominio de un modelo biomédico donde la reproducción adquiere centralidad, como hemos visto, y ello contribuye a un reforzamiento de la heteronormatividad como única identidad válida que invisibiliza otras identidades sexuales y de género que se distancian de ese patrón dominante. Por lo tanto, en ese sentido es un elemento que se confirma, que confirman los resultados obtenidos en décadas anteriores. En los testimonios analizados también se evidencia que continúan circulando discursos, a pesar de las nuevas normativas, que tienden a estigmatizar determinadas identidades y prácticas no heterosexuales. Conclusiones principales a las que hemos arribado: la reproducción de estos ordenamientos que hemos descrito y las jerarquías autorizan violencias hacia adolescentes que se distancian de identidades legitimadas, configurándose como una barrera para el aprendizaje, para el éxito escolar y obviamente un factor de riesgo facilitador para la deserción escolar. Los prejuicios de carácter homofóbico y sexista predominan en los docentes y decisores y ello, por supuesto, obstaculiza que podamos avanzar hacia prácticas de educación sexual inclusivas, que respeten, que promuevan el respeto a la diversidad y que contribuyan a la prevención de situaciones de violencia en las instituciones escolares y en otros entornos sociales. Se confirman los resultados de estudios realizados anteriormente en el contexto cubano que advierten que la diversidad sexual aún no constituye un tema que encuentra espacio en la educación sexual. Muchísimas gracias, esos son los resultados que queremos compartir con ustedes y obviamente mayor información y más detalles en la publicación que se va a derivar del Congreso. Muchas gracias.